Bienvenidos a la serie Hacer Familia, tu hijo desde la concepción a los 6 años. Durante el programa primero hablaremos con nuestro panel de expertos sobre el tema que nos ocupa. Luego daremos un plan de acción, un ejemplo, que es el instrumento que se utilizan en las escuelas de familia por nuestros padres para ayudar a sus hijos. Y por último, recomendaremos un libro de lectura para expandir el tema que estaremos viendo. El tema de hoy es las motivaciones, la educación. En este capítulo trataremos de desglosar los diferentes tipos de motivación y sus efectos en el comportamiento de nuestros hijos. Sin más, pasamos al coloquio. Bienvenidos nuevamente. Vamos a pasar a presentarles a nuestros ponentes. Primeramente, Lolita Sotil, de Domene. Estás casada, madre de 4 hijos, máster en matrimonio y familia por la Universidad de Navarra y máster en educación y familia por el Instituto Europeo de Estudios de la Educación. Eres directora general del IMEF en México. Bienvenida. Maju Matut. Estás casada, madre de 2 hijos, licenciada en Magisterio, Psicopedagogía y Logopedia, colaboradora del IEE en España. Bienvenida. Gracias. José T. González, casado con Maju, padre de 2 hijos, licenciado en Derecho, máster en Comercio Internacional y colaborador del IEE España. Bienvenido. Muchas gracias. La primera pregunta para Lolita. Para Lolita no, para Josete. En esta etapa de nuestro hijo, en la que todo está por hacerse, nos gustaría conseguir ciertas metas que consideramos importantes. ¿Cómo motivar en una sociedad en la que prima la apatía y el esfuerzo no es valorado? Pues efectivamente, como comentas en tu pregunta, conocemos que la sociedad en la que vivimos no fomenta determinados valores que queremos vivir en las familias cristianas, ¿no? Como el esfuerzo, como que tengamos unos hijos recios, que tengamos unos hijos fuertes, ¿no? Y no nos va a tocar más remedio que remar contracorriente y preparar a nuestros hijos en esta etapa temprana de los 0 a los 6 años para enfrentarse después a las dificultades que van a tener en su etapa de adolescentes, con lo cual nosotros pensamos que esta etapa es vital para afrontar esta situación. Muy importante para conseguir estas características que queremos que tengan nuestros hijos de fortaleza, de reciedumbre, de esfuerzo, es conocerles muy bien. Eso nos va a obligar como padres a estar formados, ¿no? Al igual que uno nunca deja de ser padre durante toda su vida, el proceso de formación también va a ser importante. Y vamos a tener que conocer pues cuál es su situación, cómo van evolucionando con la edad, y eso nos va a llevar a estar preparados, ¿no? Pero a pesar de esta situación que nos encontramos en la sociedad de hoy en día, de estas dificultades, contamos con una herramienta muy buena para poder afrontar esas dificultades, y esa herramienta es la motivación, aquello que va a hacer que nuestros hijos consigan las metas que nosotros les vamos a proponer. Y me gustaría, si me lo permites, dar una pequeña definición de lo que es motivación para después continuar con la exposición, ¿no? Y definimos motivación como aquello, o motivar quiere decir estimular la voluntad, hacer querer, dar un motivo para realizar una tarea, dar un impulso que va seguido de una acción que requiere esfuerzo y constancia. ¿Qué sucede hoy en día? Pues que como padres estamos cometiendo un error bastante frecuente, que es, ya sea pues porque carecemos de tiempo, porque vamos con prisas, que no estamos motivando a nuestros hijos y que no les estamos dando las reglas para tener una actuación en casa. Por ejemplo, pues decimos que todo lo que hacen lo hacen bien, cuando no es así, hacen cosas bien, otras regular, ¿no?
A veces no les decimos cosas por no frustrarles o porque no se lleven un disgusto o porque no se puedan enfadar, y con eso le estamos haciendo un flaco favor. Tenemos que tratar de que nuestros hijos estén orientados a la consecución de un objetivo, y ese objetivo lo vamos a conseguir a través de la motivación. ¿Cómo conseguimos que nuestros hijos estén motivados? Pues a través de dos cuestiones fundamentales. La primera es a través de un entrenamiento. Es como el atleta, ¿no?, que tiene una carrera por hacer y va entrenando todos los días para ir consiguiendo, para mejorar el tiempo, para hacerlo con más perfección, en fin, para ejecutarlo de mejor manera. Y la otra herramienta que vamos a utilizar es la de tener un ambiente motivador en nuestra familia. ¿Cómo conseguimos ese ambiente motivador? Bien, yo diría 4 o 5 cosas muy importantes. Primero, conocer, como decía antes, la etapa y desarrollo de nuestros hijos en la que se encuentran. Después, educar en positivo. Un tercer aspecto que considero también importante es que nuestro hijo se vaya conociendo a sí mismo y sepa dónde apoyarse a la hora de enfrentarse a los retos que va a tener cada día y aquellas cuestiones que les vayamos planteando, ¿no? Con eso que conseguimos, primero, que se conozca bien a sí mismo y que tenga un buen concepto de sí también, lo que denominamos la autoestima. Y por último, y con esto acabo, 2 cuestiones que son importantes. Una, dejarles actuar, que aprendan también de los errores, que sepan que pueden hacer las cosas bien y que las pueden hacer mal y que ambas cosas tienen una consecuencia. Establecer metas comunes en las cuales también la familia se pueda involucrar y que les sirva para mejorar. Es fundamental el hecho de que sepan que hacen cosas mal o podían hacer las cosas mejor, porque si no se acostumbran a hacer las cosas mal y que la gente le diga, está bien, lo has hecho muy bien, para no desmotivarlo. Y dice, bueno, no me esfuerzo, hago la cosa mal, todo el mundo lo acepta, pues... Si me permites, yo ahí te diría 2 cosas. Nos estamos encontrando hoy en día que hay situaciones en las que en una casa, en una familia, es como una ciudad, hay semáforos, ¿no?, que regulan el tráfico y que hacen pues que la vida sea más agradable, aunque a veces haya atascos o trancones. Pero los semáforos no pueden estar continuamente en verde, ni tampoco pueden estar continuamente en rojo. Y ahí somos los padres los que, con nuestra motivación, con nuestra actividad, con nuestra actitud... Somos los policías de tráfico, ¿no? Tenemos que regular ese tráfico, ¿no? Maju, hemos comentado que el esfuerzo es un factor necesario para la motivación. ¿Hay además otros factores que incidan en ella y tengamos que tener en cuenta? Sí, hay algunos más, pero yo destacaría 3. El primero, yo hablaría del estilo educativo, el estilo educativo que va definiendo a la familia. Este estilo educativo va a condicionar mucho la manera en que se va a motivar nuestro niño, ¿no? Entonces, bueno, hay ambientes en el que bueno, nuestro hijo está muy sobreprotegido y entonces este niño pues se manifiesta de una forma insegura, una forma muy dependiente, entonces a la hora de motivarles pues necesitan muchos refuerzos, ¿no? O, por ejemplo, cuando nos vienen de un ambiente permisivo en el que el niño pues está acostumbrado a hacer lo que él quiera, entonces, bueno, se va a ver un niño pues poco tolerante ante las frustraciones, le va a costar mucho las relaciones con los demás y además nos va a resultar más difícil esa motivación porque va a tender a hacer lo que él quiere. Por otro lado, bueno, si vemos a un niño que viene de un ambiente, de un estilo educativo que es más democrático, en el que se habla mucho con los hijos y que las normas y las reglas pues se han tratado en familia, este niño pues se va a mostrar mucho más maduro, mucho más centrado y más autónomo, ¿no?, a la hora de realizar las cosas. Un segundo factor que viene muy condicionado pues, por la etapa en la que hablamos son los hábitos, ¿no? El desarrollo de hábitos. Ya sabemos que el desarrollo de hábitos ayuda a crecer al niño, a madurar, y esa maduración tiene mucho que ver con el aprendizaje. Va a ser un niño mucho más receptivo para aprender, va a estar más dispuesto pues, para querer hacer cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues esta motivación tiene que ir
encaminada a la consecución de estos hábitos. Como estamos en la etapa de la primera infancia, tienen que ir dirigidas a esas primeras necesidades, ¿no? Que es los hábitos de higiene, los hábitos de la alimentación, del sueño, del orden. El niño en esta etapa entra en sociedad, ¿no? Y entonces pues hay que enseñar a tratar con los demás niños, a compartir sus juegos. Pues la motivación tiene que ir enfocada en esa línea, ¿no? De conseguir esos hábitos. Y por último, que no es menos importante, son los sentimientos. La afectividad juega un papel muy importante en esta etapa. Entonces, bueno, pues aquí es cuando se define la personalidad del niño, aquí surgen muchos cambios tanto físicos como psicológicos. Entonces, bueno, nos tenemos que dar cuenta que no todos nuestros hijos se motivan de igual manera. Ahí, como hablaba muy bien Josete, bueno, pues tiene que ir adquiriendo un buen autoconcepto de sí mismo, tiene que desarrollar una buena autoestima, y esto es gracias a que él tenga como experiencias de éxito, ¿no? Que se vea capaz, y eso pues le va a forjar esa idea buena que tiene de sí mismo. Son como pequeños logros, ¿no? El objetivo final se puede conseguir a través de pequeños logros, ¿no? Para que no se frustre y se dé cuenta que puede llegar. Que puede, ¿no? Y que puede, punto. Y sabe los motivos por los que puede hacerlo. No es, muchas veces les decimos a los niños, venga, que tú puedes, pero no saben por qué. Entonces hay que mostrarles muy bien, bueno, pues porque lo has hecho antes, porque lo has dejado así un poquito más ordenado esta vez, pues a ver si ahora consigues hacerlo y ponerlo un poquito mejor, ¿no? O sea, que ellos vean que en algún momento han tenido éxito, ¿no? Para dar el siguiente paso. Muy bien. Yo añadiría, José María, si me permites, que es importante también lo que decía Maju, que se sientan muy queridos, que se sientan parte de una familia, que formen parte de un grupo y que eso trascienda a no solo sentirse querido por sus padres, sino que también les transmitamos que se sienten queridos por Dios. No, y ¿no? el reflejo también de el amor del padre y la madre, que acaban siendo reflejos de Dios y acaban fluyendo a los hijos. Los padres, el amor de los padres, además de manera expresada, y además hay que decírselos, o sea, no hay que tener miedo. Igual que le dices a tu hijo que te quiero, a tu hijo hay que decirle, y yo quiero a tu padre, y tu padre me quiere a mí, y el padre quiero a... O sea, tienen que saberlo, porque a veces lo das sobreentendido. No, tú tienes que decirle a tu mujer que la quieres, tú tienes que decirle a tu marido que le quieres, pero es que también le tenéis que decir a vuestros hijos, o nosotros, yo le tengo que decir a mis hijos, que yo quiero a su madre, y además porque la quiero. No hay nada más que emocione a un hijo, es que le cuentes cómo encontraste a su madre, y además que la estuviste persiguiendo durante un año y te dio patatas, o sea que... No, pero bueno, Lolita, ¿qué tipo de motivaciones son las que mueven a las personas a tomar decisiones? Bueno, es importante la pregunta que me haces ahora, porque tanto Josete como Maju han hecho alarde a la motivación, que es lo que nos mueve a las personas a hacer algo. Pues las motivaciones que tenemos toda persona son tres tipos de motivaciones. La motivación extrínseca, que se refiere a todas las necesidades corporales del exterior, ¿verdad? Necesidades de esas. A la intrínseca, que es una motivación subjetiva, el saber, el conocimiento. Y la motivación trascendente, que se va en orden de hacer algo por los demás, por ti mismo, valerte de hacer de los actos que tienen valor, de los actos que son virtudes, pero enfocados también para hacer un bien a los demás. Entonces, esas son las tres tipos de motivaciones que hay, y actualmente es muy importante tener un justo nivel en cada una de las motivaciones. Comparto con José lo que decía, que en una sociedad tan materialista que estamos viendo, por ejemplo, en nuestras escuelas de familias, llegan los padres con una motivación material muy alta, en cuanto a que, por ejemplo, a su hijo lo hacen que haga hábitos buenos, libres y queridos, de generosidad o de orden o de obediencia, y un niño en estas pequeñas edades que nos estamos refiriendo, pues quiere agradar al padre y a la madre, y es mucho más fácil porque está en su periodo sensitivo para recibir abiertamente ese determinado aprendizaje. ¿Y qué hacen los padres muchas veces? Y en las escuelas de familias, en las asesorías personales, les digo, un momento, porque, premié a mi hijo porque se dio su turno en los juegos con un juguete y lo llevé a la juguetería. Y decimos nosotros, la motivación trascendente es para hacerlo por los demás, y tú lo estás premiando con un bien material, entonces le estás
haciendo que se mueva, no Estás por amor a los demás. degradando el acto que ha realizado. Exacto. Entonces, en lugar de darle un abrazo, un beso, cómo te quiero por lo generoso que eres, por lo que vales, porque compartes. Lo bien que se ha sentido tu Entonces, amigo, el ejemplo que has dado. Les decimos a los padres, momento, porque a esos niños lo estás haciendo un niño materialista. ¿Qué pasa? Que va a mover a ser menos egoísta o orden, porque ya arreglé mi escritorio. ¿Qué me das? ¿Qué película me compras? ¿Qué juego electrónico me das? Entonces, lo que hay que tener mucho cuidado es que tengamos los papás, primeramente, muy bien enfocados nuestro nivel de extrínseca, intrínseca y por qué nos mueve. Y para ello yo les recomiendo mucho hacer un gran examen de conciencia. Primero, como padres, ¿qué nos mueve a nosotros? Si tenemos muy alto el nivel material, si tenemos muy alto el nivel intrínseco porque queremos saber más para que todo el mundo nos dé palmaditas. Ahí encajaría también el proyecto educativo, que en el Claro. fondo es una especie de gran examen de conciencia Claro. en el cual dices, bueno, mi familia es esta. Claro. ¿Dónde me gustaría llegar? ¿Cómo me gustaría llegar? ¿Y con qué cuento para llegar hasta ahí, no? Y a los padres yo les recomiendo mucho, examen de conciencia, vete a los evangelios. ¿Qué le movía a Jesucristo para hacer el bien a los demás? ¿Cómo se daba a los demás incansablemente? Amor, amor desparramado. Él lo que quería es que todo mundo se salvara, que nos vayamos al cielo. Entonces, ¿qué pasa? Que el nivel trascendente debe de estar por encima de las otras dos, ese sí, siempre que hagamos las cosas por los demás. ¿Cómo aplicarlo a los niños de tempranas edades? Aprovechando el nivel trascendente. Actos pequeños en la obediencia, en el orden, ya veíamos esta mañana los periodos sensitivos, que nos ayudan a saber qué es lo que nuestro hijo necesita para practicar en el nivel trascendente, con mucho amor, con mucho cariño, y los iremos encauzando para luego ellos tener sus 3 niveles muy bien equilibrados. Tenemos que empezar nosotros, desde luego. ¿Y los periodos sensitivos, cómo los definirías? Como los momentos propicios y que todo ser humano está abierto para recibir ese aprendizaje. Y es un aprendizaje que se nos da desde pequeños, y hay periodos sensitivos de los 1 a los 20 años y se dan muy intensamente durante los 12 primeros años Qué de la importante educación de es los hijos. conocerlos. Qué importante es conocerlos y saber cómo actuar, como padres, como educadores. Ahora, Claro, en se las aprovechan escuelas, oportunidades. claro. Si tú desconoces cuando tu hijo está más sensible a tú poder ayudarle con ciertos aspectos, ya sea el orden, la voluntad, el amor a Dios, y se te pasan esos periodos sensitivos, luego lo quieres hacer y te cuesta mucho más. O sea, la ignorancia, por desgracia, al final lo acabas pagando, ¿no? El amor a Dios, el periodo sensitivo, empiezas desde el añito antes, con las manitas vamos a rezar, las intenciones a la Virgen, enseñarle las oraciones a los niños, todo, aprovechar los momentos litúrgicos del año católico para vivirlos realmente en familia y visualmente enfocarlos a lo que es la Navidad, lo que es la Pascua, lo que es, ¿sí? Es aprovechar todo esto que tenemos los católicos. ¿Y cuáles son las nosotros. motivaciones trascendentes? Las motivaciones trascendentes, nos vamos ya de lleno a las motivaciones trascendentes. Bueno, las motivaciones trascendentes, todo es aquello que son actos de generosidad, la fortaleza, la piedad, la justicia, tener actos de generosidad con todos los demás. Perfecto, muy bien. De hecho, de alguna manera es basar cualquier motivación que realicemos a nuestros hijos en Dios. En Dios. Y si tú consigues conectar eso y que tu hijo lo tenga claro, las motivaciones van a ser, las razones por hacer las cosas van a ser mucho más claras y mejor para él, ¿no? Así es. Maju, ¿puedes decirnos estrategias concretas para motivar a nuestros hijos? Bueno, yo antes quería hacer puntualizar algunas cosas sobre Adelante. las motivaciones materiales, las motivaciones, porque todas son muy útiles y todas nos son válidas, ¿no? Entonces, lo que, como decía Lolita, sí que hay que, bueno, pues priorizar las trascendentales, pues porque hoy en día son las que menos se usan, ¿no? Pero, bueno, ver que en esta etapa de educación infantil, pues sobre todo las motivaciones materiales nos ayudan mucho a conseguir hábitos, ¿no? Los hábitos que, como tienen que ser poquito a poquito, pues sí que son unos refuerzos positivos muy buenos para conseguir ese objetivo, ¿no? Lo único que, bueno, el exceso y el abuso en esta materialidad es lo que nos hace que sean al final niños
que vayan por la utilidad y por el beneficio, ¿no? Con las motivaciones intrascendentes, las que son del saber y del conocer, es un momento que de por sí el conocimiento ya es una motivación. Entonces lo que habría que hacer más hincapié es a lo mejor el gusto por las tareas bien hechas y la tarea bien terminada, ¿no? ¿Cuál es el abuso cuando abusamos de este tipo de motivaciones? Pues porque el niño va a ser mucho más egocéntrico, más egoísta, y entonces pues va más competitivo y entonces se cree por encima de los demás porque él tiene tanta inteligencia, tantas capacidades, que claro, que los demás están un poco al nivel más bajo, ¿no? Eso es. Muy bien. Y aquí estaría un poquito pues la parábola de los talentos, ¿no? Del Señor, que hay que cada uno desarrollar todas las capacidades que Dios nos... Y los talentos que te da Dios son talentos que te dan para compartir, no para que los guardes debajo de una piedra. Si tú tienes unas facultades, muy bien, perfecto, pero esas facultades no te las has logrado tú. Esas facultades te las ha dado Dios y te ha dado las posibilidades para que puedas conseguirlas. Tú evidentemente tienes algo de mérito, pero si Dios no te hubiera dado la posibilidad, no las hubieras tenido, ¿no? José T., ¿por qué hoy en día a nuestros hijos les motivan ciertas cosas que no van a enriquecer su personalidad y en cambio las que consideramos importantes no son más motivadoras para ello? ¿Te parece que volvamos a la pregunta anterior? Bueno, yo te diría que, en fin, hay un documento muy importante que establece Monseñor Munilla, que es el obispo de San Sebastián en España, donde hace un análisis de cuál es la situación y que presenta en el Congreso Nacional de Pastoral Juvenil. El documento se llama La evangelización de los jóvenes ante la emergencia afectiva. En este documento, Monseñor Munilla hace un análisis de las 3 causas que él considera más importantes y que están afectando a esta situación de desmotivación de los jóvenes. Esa situación de desmotivación de los jóvenes, aunque parezca que estamos hablando de una cuestión de adolescencia, pero tenemos que poner el remedio desde pequeño, son 3 que enumera como el narcisismo, el pansexualismo y una tercera que es la desconfianza. Tenemos que enfocarnos en combatir esas 3 situaciones, pues proponiendo una educación basada en un sano y equilibrio del amor a uno mismo, una espiritualidad equilibrada, cuidar, por supuesto, todo lo que son pues el pudor, los horarios, la televisión de los niños y, por último, y con esto termino, hablar también de la confianza. Si perdemos la confianza, primero en nuestras familias, en nuestros padres, acabaremos perdiendo la confianza en Pues Dios. muchísimas gracias. Ahora vamos a pasar a lo que habíamos comentado los televidentes, a comentar un plan de acción. Majo, ¿tú tenías un plan de acción? Yo he traído aquí uno de una familia argentina. Te voy a pedir que seas escueta, léelo rápido. ¿Lo puedo leer? Por favor. Leer? Por favor. Bueno, pues se trata de una familia que tiene 3 hijos, una niña de 6 años, un niño de 5 y una niña de 3, ¿no? Entonces, bueno, esta familia pues se va a reunir en casa de sus abuelos con todos los primos y los tíos y van a ser un montón de gente. Entonces, bueno, el objetivo que se habrían propuesto era crecer en la templanza, en la virtud de la templanza y de la generosidad. ¿Qué medios emplearon? Bueno, pues en la templanza, comer la comida que no les gusta sin protestar, ¿no? Y lo que no les gustaba, pues decir que no, muchas gracias, o un poquito menos, ¿no? Luego, para trabajar la generosidad, tenían que ceder de vez en cuando en los juegos con sus primos, compartir los juegos como el fútbol, el tenis, el ping-pong y el último, pues preparar el cumpleaños de Luisa, aprovechando que iba a ser su cumpleaños, haciéndole una piñata y una fiestecilla, ¿no? La motivación que emplearon nos cuenta lo siguiente. La abuela María Laura invita a todos los veranos a pasar unos días de vacaciones en una casa en la playa a toda su familia, que son como 50 personas. Así que le dijimos a los chicos que iríamos todos a la playa, pero que había que tener en cuenta que de vez en cuando tendríamos que teníamos que ceder en los juegos pues para que todos lo pasaran bien. Aprovechar también el cumpleaños de Luisa, que tenía 3 años, y así de esta manera se integraba en toda la familia.
Aquí, como vemos, la motivación intrínseca es que todos iban a la casa de la abuela, que era un acontecimiento pues que no lo solían hacer, ¿no? La motivación intrínseca que están utilizando es pues organizar el cumpleaños y cada uno pues aportaba lo que sabía o lo que había traído de casa o bueno, dando su opinión. Y utilizaron la motivación trascendental pues al ceder en los juegos, al incorporar a todos en las actividades, ¿no? Y al final pues nada, resultó excelente porque todos los primos pues jugaron juntos, los niños se portaron muy educadamente en la mesa, porque sí que hubo algún momento que la comida pues no les gustó mucho y supieron nada, pues no manejar la situación. Muy bien, la verdad es que los planes de acciones son un instrumento muy bueno, básico, pero hay que trabajarlo. Aquí sí. nos estamos dando cuenta en los planes de acciones que estamos presentando que son planes de acciones trabajados, ¿no? Pues muchísimas gracias y ya para terminar voy a pasar a recomendarles un libro. Antes que eso les comentaré el tema de que recuerden los niveles que hemos hablado de motivación, extrínseco, intrínseco y trascendente. Hay que conocerlos para saberlos aplicar. El libro que vamos a recomendar es Cómo educar a tus hijos. Es el número 20 de la colección Hacer Familia de la editorial Palabra. En ella, bueno, pues se elaboran cómo motivar en el estudio, libertad y responsabilidad y cómo educar en futuro. Muchas gracias y por favor, antes de terminar me gustaría recordarles lo que comentamos siempre de amen a la Iglesia y conozcamos nuestra fe para vivirla, defenderla y hacer apostolado, principalmente con nuestros hijos. En nuestro próximo capítulo hablaremos de las motivaciones, una fundamental que es la voluntad. Muchísimas gracias, nos vemos próximamente.